oral, ¿okay? Por donde ingresa alimento y por ese mismo orificio elimina los desechos. ¿Okay? Además, tiene dos ventosas que normalmente las utiliza de fijación, más no está relacionado con el mecanismo de acción patógena, porque es básicamente una especie de chupón que utiliza el parásito para evitar ser arrastrado por la corriente. Lógicamente son hermafroditas y una de las características de los tremátodos es la identificación taxonómica o diferenciación de especies a través de los lóbulos testiculares y los ovarios. A través de esa morfología es distintivo de las especies dentro de un gran género. ¿Okay? Además tienen de ciclo de vida bien complejos, donde involucra al hombre como un hospedador definitivo, en algunos casos hospedador accidental. Y aquí vamos a hablar de los vectores biológicos, que en esta oportunidad no son artrópodos, sino moluscos. ¿Okay? Además vamos a tener aquellos parásitos que son tisulares, en su gran mayoría, y otros que son tremátodos sanguíneos, como es el caso de Schistosoma manzoni. El género Schistosoma suele estar relacionado con muchas excepciones de la regla, ¿okay? Porque una de las características es que tiene dimorfismo sexual, ¿okay? Donde decimos que los tremátodos o platelmintos suelen ser hermafroditas. Entonces, en este mapa nos ubicamos en cuanto a los tremátodos de importancia médica en Venezuela. Tenemos el parásito que vimos la semana pasada, Schistosoma manzoni, cuya área endémica está concentrada en la zona centro-norte costera. Paragónimo, específicamente en el oriente del país, en el estado Sucre, y fasciola hepática en los estados andinos. Sin embargo, en los últimos años, reportes no publicados y además con muy poca frecuencia, se han reportado tanto fasciola como paragónico en el estado Bolívar y en algunos casos se han considerado como casos importados. O sea, no se ha establecido la transmisión autóctona en esta zona. Por lo tanto, sigue estando en investigación. Recordemos que Schistosoma manzoni tiene como hábitat definitivo el hígado humano y está específicamente en el sistema portamesentérico, donde el vector biológico es Bionfalaria graulata. ¿Okay? Por lo tanto, este parásito es considerado un tremátodo sanguíneo. Fasciola hepática, por su parte, tiene como hábitat definitivo los canalículos biliares. Sin embargo, tiene un paso transitorio por el parénquima hepática que ya vamos a describir. Y su vector biológico son caracoles de agua dulce del género Linnea, principalmente Linnea cruensis en Venezuela. Paragónimo quatermani es una duela pulmonar muy parecido a la tuberculosis, por lo tanto es parte del diagnóstico diferencial con respecto a paragónimo y utiliza como vector biológico caracoles muy pequeñitos de agua dulce denominados aloaminus, específicamente del género de la especie Virus. Vamos a ubicarnos en cuanto al triángulo epidemiológico. Es importante que ustedes tengan claro este punto, porque de allí salen los factores epidemiológicos de riesgo de cada una de las patologías que vamos a observar en la programación, y es muy común que lo preguntemos en los exámenes, y en ese caso ustedes tienen que tener claro cuáles son esas características bien típicas para cada una de las parásitos. ¿Okay? Porque no es lo mismo colocar hacinamiento, ¿okay?, a decir que, por ejemplo, factores de riesgo es el consumo de berro, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en este caso recordamos el triángulo epidemiológico, donde tenemos en diferentes vértices, por ejemplo, el hospedador o hospedadores, en este caso, hospedador definitivo que puede ser animales o el hombre, hospedadores intermediarios, el medio ambiente, ¿okay?, el medio ambiente, y además otros hospedadores como por ejemplo el caso de hospedadores intermediarios o vectores biológicos. Estas patologías son de origen zoonótica, son biohelminthiasis de ciclo de vida heteroxenos y además pertenecen a la categoría de enfermedades metaxénicas. ¿Okay? Suelen estar relacionados con una transmisión hídrica, es decir,
parte del ciclo de vida de estos parásitos requiere de su paso obligatorio por ríos, por lo tanto es indispensable que lo tengamos en cuenta. Recordemos que estas parasitosis son enfermedades de animales, típicas de animales, por lo tanto aquí vamos a tener al ganado bovino y en el caso de Paragónimo vamos a tener Didelphis marsupialis o rabipelados dentro de la categoría de hospedadores definitivos. Para ambos parásitos vamos a tener dos hospedadores intermediarios. Un primer hospedador intermediario que suele estar asociado con el vector biológico y un segundo hospedador intermediario que pueden ser plantas acuáticas o crustáceos, que digamos es la fuente de infección para el hospedador definitivo. ¿Okay? Entonces, estas patologías suelen estar asociadas a duelas, que son denominadas enfermedades transmitidas por tremátodos, y en este caso vamos a ver en esta referencia que tenemos distintas tremátodos que pueden parasitar el hombre, ¿okay? A nivel mundial. Entonces tenemos Paragónimos, Opistorchi, Fasciola y Fasciolopsis. Todos ellos son tremátodos que requieren al menos de dos hospedadores intermediarios, vivos lógicamente porque son bioelmintos, y todos ellos tienen un caracol en su ciclo de vida y un segundo hospedador intermediario. Nos quedamos de este esquema solamente con Paragónimo, que parasita el parénquima pulmonar o duela pulmonar, y Fasciola hepática, que coloniza los canalículos biliares, que en este caso es una duela hepática. Aquí lo vemos en cuanto a la representación del ciclo de vida, ¿okay? Cada uno de ellos tiene un hábitat definido distinto, ¿okay? Puede estar parasitando el intestino del hombre, pulmón o hígado. Y todos ellos están relacionados con las diferentes formas evolutivas del ciclo de vida de este parásito. Por supuesto, las formas evolutivas infectantes que están relacionadas con los hospedadores intermediarios. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Bien, Fasciola hepática es una enfermedad importantísima porque afecta la economía, es decir, está relacionado con la producción del ganado bovino, bien sea para leche o para carne. Por lo tanto, la importancia radica básicamente en pérdidas económicas. Esta patología es muy común en el ganado bovino, sin embargo, existen otros hospedadores definitivos, distintos al hombre, como lo es los búfalos, porcino, equino y por supuesto los moluscos están involucrados en el ciclo de vida en cuanto a su transmisión al hospedador definitivo. En este mapa vemos cómo está distribuido cada uno de estos hospedadores en todo el país, incluso en el estado Bolívar. ¿Okay? Entonces, tiene la característica que estos animales suelen ser animales que van bajando la producción, ya sea de leche o de carne, y los productores, obviamente, les preocupa la situación porque son pérdidas económicas. El ganado, lógicamente, tiene una condición corporal disminuida, hay anemia, ictericia, edema. Fíjense que en este ganado hay como un edema en la porción A, en la cabeza del ganado, y este es característico del ganado que está infectado por fasciola. Eosinofilia, lógicamente, porque
vector involucrado son moluscos del género Limnaea, específicamente juvenes. En Venezuela la prevalencia en el hombre es muy baja, sin embargo en el ganado bovino es bastante elevada. Hay una distribución mundial normalmente en países que se dedican al pastoreo o producción de ganado bovino. Esta es una enfermedad, como la gran mayoría de las parasitosis reemergentes y olvidadas. Y además, en Venezuela vamos a hablar de una área geográfica en los estados andinos, principalmente Mérida, Lara, Trujillo, Portuguesa, Miranda, y en algunos reportes han asociado al estado sur, por la cercanía con la zona andina. En esta diapositiva vamos a comparar fasciola hepática, que parasita el hombre, con fasciola gigántica, que es su prima hermana. Esta especie, normalmente, la diferencia está asociada a la morfología del gusano. Y básicamente en cuanto al cono cefálico, que es un poco más corto que fasciola hepática, pero además es mucho más largo. Este parásito suele estar asociado a herbívoros como jirafas, pero accidentalmente el hombre se puede contaminar. El vector involucrado son moluscos del género Radix y los huevos son indistinguibles de fasciola hepática. Por lo tanto, las características epidemiológicas, lógicamente en este caso, son importantes. Entonces, los tremátodos tienen diferentes formas evolutivas y por esa razón el ciclo de vida de los mismos es bastante complejo, porque no solo utilizan varios hospedadores, sino que además tienen una fase en el medio ambiente y cada una de esas etapas en el ciclo de vida tiene una forma evolutiva distinta a la otra. Por lo tanto, la variabilidad morfológica es muy amplia en cuanto a este grupo de parásitos. Tenemos los adultos, hermafroditas. Los adultos colocan huevos, de los huevos se liberan las primeras larvas móviles, que son los miracidios. Posteriormente, en el medio ambiente, estos miracidios se trasladan a los moluscos, que son los vectores biológicos, y allí hay una reproducción asexual exponencial, en donde vamos a ver redias madres o redias hijas, y en el caso de esquistosoma lo denominamos esporocito. Básicamente es una bolsa de células germinativas donde se van a producir muchas larvas que se van a depositar en los ríos de agua dulce para posteriormente, bien sea la forma evolutiva infectante, como es el caso del esquistosoma, o específicamente para fasciola y paragónimo, que deben enquistarse en un segundo hospedador intermediario para luego convertirse en metacercarias o estructuras quísticas para ser resistibles a las condiciones del tubo digestivo. ¿Okay? Entonces, para el caso de los adultos de fasciola, vemos que son gusanos en forma de hoja con un cono cefálico bien característico. Y esto es importante que ustedes lo memoricen, porque a la hora del examen práctico son tan grandes que son visibles incluso sin la ayuda de la lupa. Y ustedes van a poder identificar que son fasciola hepática a través de este cono cefálico. Son gusanos que miden de 2 a 3.5 centímetros, por lo tanto no son tan pequeños, y este parásito es capaz de obstruir los canalículos biliares y de allí el mecanismo de acción patógena. Suelen tener un color blanquecino con tonalidades grises, sin embargo eso va a depender del medio ambiente en el cual estamos observando los parásitos. Fíjense que esto está como rosadito porque está o fue sometido a una coloración previa. En cuanto a los huevos de fasciola y paragónimo, tiene además la característica que son huevos maduros, pero no son infectantes al momento de que son expulsados por el hospedador definitivo. Es decir, tanto
capacidad de nadar activamente a través de los cilios hasta su siguiente hospedador. Suelen además tener mecanismos de atracción por la temperatura del medio ambiente y además por la luz correspondiente a los cursos acuáticos. Tienen la capacidad de sobrevivir de 9 a 21 días en condiciones ideales. Lógicamente, en épocas de mucho calor, estos miracilios pueden degradarse en el medio ambiente y no completar su ciclo de vida. En cuanto a los esporocitos o redias, como les decía anteriormente, son estructuras como una especie de bolsa y en su interior se va a desarrollar las siguientes larvas ciliadas, pero básicamente lo que necesitamos que ustedes sepan es que son bolsitas germinativas, que para el caso de Fasciola lo denominamos redias, ¿okay? Que pueden ser redias madres o redias hijas. Y posteriormente vamos a tener o van a salir de estas bolsas la siguiente forma evolutiva larvaria, que son las cercarias. Estas cercarias además tienen una cola que la utilizan para nadar activamente en el agua. Y en el caso de Fasciola, fíjense que tiene como una forma de corazón la cabeza o la parte cefálica, y la cola pues no es bifurcada como en el caso de Esquistosaurus. Esta cercaria luego se enquista en la naturaleza en las hojas de las plantas acuáticas, que pueden ser cultivos de arroz, cultivos de lechuga o normalmente donde se ha asociado en los cultivos de verde. ¿Por qué está asociado a estos cultivos? Básicamente porque estos cultivos requieren de un riego constante de agua y esto garantiza que estas cercarias se depositen nadando hasta estas plantas y al cabo de un tiempo se enquista, ¿okay? Desarrolla una segunda etapa de resistencia para permanecer en el medio ambiente por mucho tiempo hasta que finalmente son consumidos por su siguiente hospedador. Entonces, en este caso, las plantas acuáticas suelen estar relacionadas con herbívoros, como por ejemplo el ganado bovino, y por esa razón se infectan. ¿Okay? En el caso del hombre es porque consume estas plantas acuáticas sin el aseo correspondiente y por esa razón es posible la transmisión de este parásito. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Okay. El ciclo de vida de los primatos, fíjense que es bastante complejo. ¿Okay? Vamos a ir poco a poco hasta entenderlo y de esta manera, si entendemos el de Fasciola, para Agónimo simplemente dar ciertos detalles. ¿Okay? Tenemos un hospedador definitivo tradicional, como en el caso del ganado bovino u ovejas, porcino, entre otros, caballos incluso. Y el hombre, lógicamente, está en este ciclo de vida porque es un hospedador accidental. ¿Okay? Dentro de los canalículos biliares están los adultos y estos adultos van a colocar huevos. Estos huevos caen accidentalmente, ¿okay? A ríos de agua dulce y a partir de este momento el huevo empieza a evolucionar hasta convertirse en la primera larva ciliada, que son los miracilios. Todo esto está ocurriendo en cursos acuáticos. Luego, esta primera larva ciliada miracilio va a nadar activamente hasta conseguir a su siguiente hospedador. ¿Cómo lo localiza? Pues este parásito tiene receptores específicos para detectar dónde está su hospedador. Es como una especie de conexión Bluetooth
En cuanto al mecanismo de infección de fasciola hepática, recordemos que es a través de una heteroinfección. ¿Okay? Y la heteroinfección los dividimos en 3 elementos típicos y característicos, y además pregunta de examen parcial del 1 hasta la reparación. Por lo tanto, esta pregunta siempre va a estar en sus exámenes de quizzes, de parcial o en el laboratorio. Siempre. ¿Okay? Entonces, la forma evolutiva infectante son metacercarias. ¿Okay? La puerta de entrada a través de la vía oral. Y el medio de infección es una heteroinfección a través del consumo de berro u otras plantas acuáticas que contengan metacercarias de fasciola hepática. Así de simple. Ok, en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, a nivel mundial se dice que hay 70 países endémicos de esta patología y que, según la OMS, hay 2.4 millones de personas infectadas y en su gran mayoría son asintomáticos. Sin embargo, hay países que son hiperendémicos, como en el caso de Perú, Bolivia y Ecuador, y estos países además están o son, digamos, comunes que exista el pastoreo o crianza de ganado para producción. En este caso, la prevalencia que se ha descrito en estos países es una alta prevalencia en coprología, un 70%, y en serología casi que toda la población son detectadas a través de las pruebas inmunológicas. Ahora, en el caso de Chile, Argentina, Uruguay, y nos incluimos Venezuela, son zonas hipoendémicas, es decir, la carga parasitaria en la materia fecal es muy baja, por lo tanto hay que considerarlo a la hora de hacer el diagnóstico parasitario. En Venezuela se han descrito pocos casos, ¿okay? Probablemente porque, como tiene muy baja prevalencia, no se estudia esta patología, sino que se le da prioridad al ganado bovino. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense, en el estado Zulia, en Matadero, han descrito prevalencia de esta enfermedad cerca del 84 al 98%. También se han descrito en Portuguesa, Trujillo y Falcón, digamos la zona andina y sus alrededores, acerca de un 33% en Búfalo, en el estado Zulia. Lógicamente el estado Zulia es la parte baja que está cerca del área andina. Y además se han detectado varios brotes familiares en pueblitos del estado Mérida, que siempre está asociado a cultivos artesanales de berro, y en estos casos los pacientes prefieren consumir berro silvestre, toman las hojitas de los cultivos y lo consumen. Casi siempre está asociado a una concentración baja de hemoglobina, característico en el área andina, y el berro siempre está asociado a una fuente alta de hierro, y por eso la transmisión en estos casos. Fíjense, en esta diapositiva vemos cómo es la realidad de la fasciolosis en Venezuela. Esto es un matadero municipal en el estado Mérida, donde fasciola es endémica. En este caso, fíjense que acá tenemos en los penales carne que va a ir a diferentes carnicerías para la venta a los humanos. Sin embargo, en principio, en los mataderos municipales debe estar un inspector sanitario que es capaz de revisar las vísceras, en este caso los hígados, para considerar y evaluar si están aptos para el consumo humano. En principio, si hay manifestaciones visuales macroscópicas de que tengan fasciolosis, pues estos hígados deben ser decomisados para que no se venda a los en las carnicerías. Y en este caso, fíjense que en ese mismo matadero, en los alrededores, ¿okay?, en las jardines o áreas aledañas, hay caracoles, vectores de este parásito. Por lo tanto, aquí tendríamos
Posteriormente, este hígado, acuérdense que es un animal que puede pesar hasta 500 kilos, debe ser evaluado. Aquellos que son decomisados son evaluados y buscamos las vías biliares y los canalículos biliares. Observamos la presencia de gusanos, ¿okay?, de fasciola hepática. Sin embargo, el parénquima en principio no está dañado por este parásito y podemos consumirlo. ¿Okay? En esta diapositiva lo que tenemos es reportes de nuestro país. En algunos casos son referencias de investigadores de esta institución y casi siempre está asociado a brotes familiares. Es decir, son pocos casos los que se reportan en estos brotes. Y acá tenemos un reporte de fasciolosis, un caso humano autóctono proveniente del estado Bolívar. ¿Okay? Sin embargo, esta casuística es muy buena. Ahora, entrando en materia, o en uno de los puntos muy importantes a destacar, que es la patogenia y sintomatología. Estos parásitos tenemos el estadio adulto y juveniles. ¿Okay? Ahora, el caso de los juveniles, que son los gusanos inmaduros, por decirlo de alguna manera, tiene un mecanismo de acción patógena mecánico, tóxico e inmunológico, que es muy característico de los primates. Mecánico, lógicamente, por la presencia del parásito, inicialmente en el parénquima y luego va a los canalículos biliares. Tóxico, porque estos parásitos eliminan sus productos de desechos al medio ambiente y estos productos estimulan al sistema inmunológico, inicialmente con un cuadro inflamatorio. Y luego hay una respuesta inmunológica que para este caso, por ser tan pequeño, normalmente está asociado a un infiltrado celular de células inmunocompetentes y como es un gusano, eosinófilos siempre están dentro de esta batalla. Macrófagos del área, es decir, células de Kupffer especializadas, linfocitos y neutrófilos. Y además puede haber un poco de necrosis fungal producto a la migración o a la ruta de estos parásitos en el parénquima hepático. Por su parte, los adultos, que corresponde a la forma evolutiva responsable de la enfermedad, está asociado a un mecanismo de acción patógena mecánico porque obstruye las vías biliares, y tóxico porque excretan grandes cantidades de desechos que luego vamos a traducir en una respuesta inmunológica que es de fase crónica a través de una respuesta de hipersensibilidad tipo 4, o sea, hay formación de granuloma en los canalículos biliares. Entonces tenemos que la manifestación clínica en fasciolosis, la gran mayoría de los pacientes suelen tener una fase asintomática, pero en el caso que tenga sintomatología en fase aguda, puede ser de 2 a 4 meses de ingestión de las metacercarias, y en este caso hay dolor en el hipocondrio derecho, epigastralgia, fiebre, diaforesis nocturna y obviamente hepatomegalia, porque hay un proceso inflamatorio local, malestar general, mialgias y tos. Todo ello producto de los antígenos de excreción-secreción del parásito. En fase crónica o biliar, inicia 6 meses después de la ingesta de las metacercarias y puede durar hasta 10 años, 14, va a depender de cada hospedador. Tenemos entonces dolor abdominal, cólico biliar recurrente, náusea, vómitos, anorexia, ictericia, pérdida de peso y diarreas intermitentes. ¿Preguntas? Ok. Por su parte, Paragónicos especie está relacionado con una duela pulmonar
Igualmente es una zoonosis cuyo hospedador definitivo son mamíferos silvestres, rapipelados o Didelphis marsupial. Este protagonista lo vamos a ver en muchos ciclos de vida en la programación de parasitología. Es una zoonosis porque está asociado este hospedador definitivo. El hombre es un hospedador accidental, está relacionado con una listomatosis pulmonar y requiere de dos hospedadores. Un primer hospedador definitivo y un segundo hospedador intermediario y un tercer hospedador intermediario que son crustáceos. ¿Okay? Tiene una distribución mundial en países como Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. En Venezuela, las áreas endémicas están localizadas específicamente en el estado Sucre. Sin embargo, en los últimos años se han reportado pocos casos no publicados en el estado Bolívar. Es una parasitosis de baja prevalencia que debe ser diferenciable o hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis pulmonar. Ok. Al igual que fasciola, tenemos las mismas formas evolutivas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las formas evolutivas de todos los tremátodos? Huevos, larvas y adultos. En el orden cronológico, adultos, huevos, larvas. Dentro de los estadios larvarios, ¿cuáles son? Miracidio. ¿Qué más? Esporocitos o redias. Luego, cercarias. Y por último, metacercarias. En cuanto a los adultos de Paragónimos, es un gusano muy similar a Fasciola hepática, pero fíjense que aquí no hay ningún cono cefálico. Los científicos o de manera coloquial se refieren a este gusano como una especie de granito de café. Es tan pequeño como un granito de café. Muy más pequeño que Fasciola hepática. Entonces, cuando tengan el examen parcial, ustedes pueden diferenciar rápidamente Fasciola de Paragónimos. No solo por el tamaño, sino que además Paragónimos no tienen cono cefálico. ¿Okay? Y eso es característico para todas sus evaluaciones prácticas y obviamente para que lo mantengan dentro de su biblioteca. ¿Sí? Son gusanos bastante pequeños que pueden medir de 8 a 15 milímetros, ¿okay? Más o menos 2 centímetros en promedio. En cuanto a los huevos, son muy similares a los de Fasciola. Sin embargo, es muy característico en el opérculo que tenga como una especie de cubierta más gruesa que en el caso de Fasciola. La diferencia en cuanto a Fasciola es básicamente el tamaño. Estos huevos son más pequeños que Fasciola. Sin embargo, tendríamos que tener a los dos, uno al lado del otro, para decir, sí, ciertamente este es más pequeño. Pero obviamente la muestra de elección es distinta y además las manifestaciones clínicas y la epidemiología ya nos dan un diagnóstico presuntivo en cuanto a cuál va a ser la forma evolutiva que voy a encontrar o el parásito que voy a encontrar para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Sí me explico? Ok, miracidios, que es básicamente la primera larva ciliada, nos vamos a detener en esta diapositiva. Igualito que en el caso de Fasciola, tenemos inicialmente un esporocisto, que es las primeras fases de la bolsa germinativa, un poco más inmadura. Luego va a redias y de las redias
con esta morfología. Lógicamente, esto lo vamos a encontrar en ¿qué hospedador? ¿Dónde vamos a encontrar las metas sectarias, que sería la forma evolutiva infectante para paragones? ¿En dónde? No, en los crustáceos. ¿Okay? Ahora, el ciclo de vida de Paragónimos es muy similar a Fasciola, solo nos vamos a detener en aquellos puntos que debemos resaltar. ¿Okay? Y es básicamente en cuanto al vector biológico, que son caracoles o moluscos de agua dulce del género Aroapirgus. Y en Venezuela es muy común Aroapirgus vive. Estos caracoles son caracoles muy pequeñitos. Lo van a ver en la práctica, que en el campo es muy difícil encontrar, porque además suelen estar asociados a la vegetación o las hojas secas en los ríos como una barrera de protección. Entonces, en esos casos es complicado encontrarlos o darnos cuenta que ellos están ahí. Un segundo hospedador, que puede ser crustáceos, es decir, camarones, ¿okay? O cangrejos, y específicamente en nuestro país está asociado a un segundo hospedador intermediario, que son crustáceos del género Eudaniela, específicamente germánica. Es decir, este cangrejo tiene este nombre que ustedes se van a aprender para colocarlo en los exámenes. No pueden decir que es el cangrejo, tienen que decir que es Eudaniela germánica, que son cangrejos que normalmente son de agua dulce con esta característica. Suelen ser un poquito más oscuros porque son de agua dulce. ¿Okay? Y de este modo, pues, terminamos el ciclo de vida, y en este caso su hábitat definitivo va a ser el parénquima pulmonar. Es decir, estos gusanos van a atravesar, entran por la vía oral, llegan a las primeras porciones del tubo digestivo, ¿okay? Y luego es tan atrevido que es capaz de caer en la cavidad peritoneal y de allí atravesar el diafragma para caer en el tórax y finalmente llegar al parénquima pulmonar. Lógicamente, esa travesía genera manifestaciones clínicas en los hospedadores. Solo que no le preguntamos al rollo pelado si está tosando. Ok, en cuanto al mecanismo de transmisión o de infección, tenemos que estos parásitos igualmente la transmisión es a través de una heteroinfección. ¿Por qué en estos dos parásitos no hay autoinfección? ¿Por qué no describimos autoinfección en estos parásitos? ¿Perdón? Correcto, porque a diferencia de Schistosoma manzoni, estos parásitos, tanto Fasciola como Paragónimo, eliminan huevos maduros más no infectantes. Por lo tanto, requieren de su paso obligatorio por el medio ambiente para desarrollar las formas evolutivas que finalmente se van a convertir en la forma evolutiva infectante, tanto para el hospedador intermediario como para el hospedador definitivo. Por esa razón, solo tenemos un mecanismo de heteroinfección que igualmente se desglosa en los tres elementos de este mecanismo. Es decir, forma evolutiva infectante, las metasectarias contenidas en las porciones blandas de los crustáceos, puerta de entrada a través de la vía oral, y el medio de infección es a través de una heteroinfección por consumo de crustáceos mal cocidos, en ceviches, por ejemplo, o mal cocidos que contengan metasectarias de Paragónimos especies. Igualmente, estas parasitosis están ampliamente distribuidas en el mundo, sin embargo,
embargo, existen pocos países que reportan tales casos. La OMS describe que hay 195 millones de personas expuestas al riesgo, ¿okay? Y hay 20 millones de personas infectadas con paragónicos. Casi siempre esta parasitosis está asociada al continente asiático y la gran mayoría de los artículos científicos suelen venir de países asiáticos porque en este continente hay mayor prevalencia de paragónicos. ¿Okay? Y hay una referencia que describe 134 casos en Japón. Sin embargo, está ampliamente distribuida en América, Colombia, Perú y Ecuador. África, porque en África existe la gran mayoría de las parasitosis por las condiciones epidemiológicas en este continente, y obviamente el continente asiático, donde se describe normalmente paragónicos western. Ya nos vamos a dar cuenta en las referencias bibliográficas que los autores son japoneses o chinos. ¿Okay? Fíjense, bueno, no sé si se ve bien, los autores de esta referencia donde describen casos de paragonimiasis en el continente asiático, pero también se ha descrito paragónimos, muy pocos casos, en nuestro país. Igualmente, esta referencia corresponde a investigadores del instituto donde reportaron paragonimiasis pulmonar, descripción de un caso en el estado Sucre. Y aquí vamos a ver que hay algunos autores donde describen focos de paragónicos en animales, en la región central. ¿Okay? Alarcón y colaboradores en 1985 describe casos humanos autóctonos en el estado Sucre. En Venezuela se han reportado al menos 2 casos de paragónicos humanos que provienen de Ecuador. ¿Okay? Y recientemente se han reportado casos en el estado Bolívar. Sin embargo, estos casos no han sido producidos. En cuanto al mecanismo de acción patógena, igualmente tenemos adultos y jóvenes y siempre va a estar relacionado con un mecanismo de acción patógena mecánico, tóxico e inmunológico. Mecánico, lógicamente, porque ocupa un espacio y hay microhemorragias, no solamente por el paso de la cavidad peritoneal a la cavidad torácica, y obviamente hay microhemorragias en el diafragma, sino también que este parásito alcanza su madurez en el parénquima pulmonar y esto ocasiona la sintomatología típica de este parásito. Tóxico por los antígenos de excreción-secreción e inmunológico inicialmente por infiltrado celular, neutrófilos y eosinófilos, por lo tanto vamos a tener una eosinofilia. Y finalmente hay formación de un granuloma a través de una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 como una lesión ocupante de espacio. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y en el caso que tenga sintomatología vamos a tener fase aguda, ¿okay? Aproximadamente 2 meses, y vamos a tener fiebre, epicardialgia, náusea, vómitos, urticaria, diarrea, dolor, tos y disnea. En la fase crónica vamos a tener una tos productiva, fétida, hemoptisis intermitente y esto es característico de las manifestaciones clínicas de TBC. En cuanto al diagnóstico de la dermatodiasis, igualmente vamos a tener un diagnóstico clínico, epidemiológico, parasitológico e inmunológico. En cuanto al diagnóstico clínico, lógicamente a través de las manifestaciones clínicas de la fasciolosis, y tenemos además en la fase inicial una eosinofilia marcada. Podemos tener complicaciones de esta enfermedad a través de la obstrucción de los conductos biliares, y las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas a una colangitis o una cólitis.
también puede producirse inflamación del cuerpo. La epidemiología, lógicamente, que vengan pacientes provenientes de los estados andinos. Y en cuanto al diagnóstico parasitológico, es a través del hallazgo de huevos, que puede ser en bilis, contenido duodenal o en heces, a través de metodologías de concentración, como en el caso de CAT para evaluar la carga parasitaria, sedimentación espontánea, que suele ser utilizado a nivel veterinario casi siempre por el volumen de la materia fecal, formol tritonente y por supuesto un examen simple de heces seriado, porque como son parasitosis con baja carga parasitaria, es indispensable hacer un seriado de la materia fecal. El rol estándar para el diagnóstico de estas enfermedades suele estar asociado a un diagnóstico inmunológico, porque las pruebas de heces suelen ser negativos, tener un falso negativo por la baja carga parasitaria. En este caso se utiliza ELISA con antígenos de secreción, básicamente de proteínas típicas de este parásito como catequina L y B. Fíjense que los adultos de fasciola son utilizados posteriormente para la producción de antígenos y colocarlos en los métodos inmunológicos para el diagnóstico serológico de pacientes con fasciolosis, buscando anticuerpos de memoria de tipo IgG. También se puede utilizar la técnica de Western blot, sin embargo, esta técnica es ampliamente utilizada en investigación. Para el diagnóstico de casos utilizamos ELISA buscando anticuerpos específicos de tipo IgG. En el caso de paragónicos, el diagnóstico clínico suele estar asociado a las manifestaciones clínicas como tos, tisis, dolor torácico, pérdida de peso y eosinofilia marcada. Obviamente a través de las técnicas de imagen, de las pruebas de imagen, obviamente la sospecha puede ser a descartar entre tuberculosis y paragónicos. El diagnóstico epidemiológico o los factores de riesgo lógicamente van a estar asociados al consumo de crustáceos mal cocidos que provengan de las zonas endémicas, como en el caso del estado Sucre o el estado Bolívar, que conozcan el molusco, que consuman crustáceos de agua dulce o que provengan de estas zonas tan hermosas que igualmente son endémicas para esta parasitosis. El diagnóstico, al igual que fasciola, diagnóstico parasitológico a través del hallazgo de huevos en heces. También podemos buscar en esputo, lavado bronquial y biopsia de tejido, buscando características morfológicas de los huevos de este gen. A través del examen simple de heces seriado, nuevamente, CAT y el formol tritonente. Estas metodologías lo vamos a ver en la práctica correspondiente a 3 años. El diagnóstico de elección, igualmente para paragónimos, es la técnica de ELISA, pero en esta oportunidad colocamos antígenos de secreción del adulto de paragónimos. Igualmente buscamos anticuerpos de memoria de tipo IgG, al igual que Western blot, que se utiliza para investigación. ¿Okay? En resumen, tenemos que los huevos de los tremátodos que hemos visto hasta ahora son huevos muy similares entre sí. Una de las características es que son huevos un poco más grandes de lo que estamos habitualmente acostumbrados. Fíjense
pueden ser camarones o cangrejos, control de caracoles, estos obviamente relacionados a programas sanitarios de control y eliminación de las parasitosis endémicas en nuestro país, que pueden ser control químico, simplemente aplicando un químico que son tóxicos para los caracoles. Al eliminar el caracol corto la transmisión, biológico, es decir, coloco un caracol más grande que se coma este, ¿okay? Y de alguna u otra manera disminuyo la transmisión, o físico, a través de barreras físicas como la eliminación de estos animales. Y estos son la lista de referencias que ustedes pueden consultar para ampliar o repasar el tema, no solo para sus seminarios, sino también para la evaluación. El tema de trematodos, con